naves espaciales, invasiones alienígenas y monstruos nucleares. Los años 50 nos dieron algunas de las películas más influyentes del cine de ciencia ficción. Bienvenidas, bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y por supuesto amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy vamos a ver el top 10 de las películas más influyentes de la era del átomo de la ciencia ficción. ¡Comenzamos! Como dijimos en nuestro último vídeo repasando la historia de la ciencia ficción, la era del átomo se introduce más o menos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y se extiende por todos los años 50. Por supuesto, con todos esos miedos derivados de la época plasmados en las películas y en la literatura de la ciencia ficción. Y esto es lo que nos trae a este vídeo. Vamos a repasar el top 10 de las películas más influyentes, de las películas más importantes de esa década y por supuesto de toda la era del átomo de la ciencia ficción. Así que, sin más, vamos a ver qué nos depara ese top. Destination Moon, 1950. Abrimos nuestra lista con una película que no solo fue pionera, sino visionaria, Destination Moon de 1950. Esta película nos mostró cómo podría ser una misión tripulada a la Luna casi 20 años antes del Apolo 11. La sinopsis de la película, dirigida por Irving Pichel, nos dice así: una expedición científica intenta realizar el primer viaje tripulado a la Luna. Los puntos claves de esta película fueron sin duda el asesoramiento científico realista, que por supuesto valió para que ganaran el Oscar a los mejores efectos visuales. Esta película fue de las primeras películas en tomarse en serio los viajes espaciales, asesorada por expertos científicos de la época. Ganó el Oscar a los mejores efectos especiales visuales, tal y como hemos mencionado anteriormente, y aunque sus diálogos pueden parecer ingenuos hoy en día, en su momento ofreció una mirada ambiciosa al futuro de la exploración espacial. Earth vs. The Flying Saucers, 1956. En el número 9 viajamos al puro corazón del miedo a los ovnis con la película que se traduciría como La Tierra contra los platillos volantes. Aquí, la humanidad se enfrenta a una invasión alienígena que nos recuerda los titulares de la época sobre luces misteriosas en el cielo. La sinopsis de la película, dirigida por Fred F. Sears, nos dice así: la Tierra enfrenta una invasión de platillos volantes liderados por alienígenas. El punto clave de esta película son los efectos especiales de Ray Harryhausen y por supuesto una narrativa típica del género. Los efectos visuales fueron una obra maestra dirigidos por el ya mencionado Ray Harryhausen, quien revolucionó la animación de stop motion que ya hemos visto en el canal. Aunque la trama es sencilla, la película captura perfectamente el miedo de los años 50 a lo desconocido y a las posibles amenazas extraterrestres. 20.000 leguas de viaje submarino, 1954. Aunque no es ciencia ficción espacial, 20.000 leguas de viaje submarino merece un lugar en esta lista por su impacto visual y narrativo. Basado por supuesto en la obra de Julio Verne, sigue las aventuras del excéntrico capitán Nemo y su increíble submarino, el Nautilus. La sinopsis de la película, dirigida por Richard Fleischer, nos dice así: adaptación de la novela de Julio Verne que sigue las aventuras del Nautilus y de su capitán Nemo. Con un estilo más steampunk que de ciencia ficción espacial, su estética y mensaje la hacen inolvidable. Producida por Disney, esta fue una de las primeras películas de ciencia ficción en utilizar efectos especiales avanzados para la época, como el impresionante combate con el calamar gigante. Su temática sobre el avance tecnológico y su potencial destructivo sigue siendo relevante hoy día. The Thing from Another World, 1955. En el número 7 nos encontramos con The Thing from Another World, o La Cosa de Otro Mundo, que nos cuenta como un grupo de científicos queda atrapado en una estación ártica enfrentándose a un ser de otro mundo. ¿Te suena familiar? Efectivamente, este clásico de 1951 fue adaptado posteriormente por John Carpenter como La Cosa. La sinopsis de la película, dirigida por Christian Nyby y producida por Howard Hawks, nos dice así: un grupo de científicos en el Ártico encuentran un alienígena congelado que resulta ser extremadamente hostil. Esta película se destaca por la tensión claustrofóbica y un precursor del remake de 1982 de John Carpenter.
La película es una lección de tensión y claustrofobia, mostrando cómo los humanos lidian con el miedo y la incertidumbre. Aunque su criatura es menos gráfica que en las versiones posteriores, el guión destaca por sus diálogos rápidos y personajes memorables. It Came from Outer Space, 1953. En el número 6 nos encontramos con la película que se tradució como Llegó del más allá. ¿Qué pasaría si los extraterrestres no fueran nuestros enemigos, sino solo visitantes incomprendidos? Eso es lo que plantea It Came from Outer Space, una película innovadora que jugó con los estereotipos de la época. La sinopsis de la película, dirigida por Jack Arnold, nos dice así: un astrónomo descubre un ovni que aterriza en el desierto, pero los alienígenas tienen intenciones no tan hostiles. El punto clave de esta película es la innovación en el uso del 3D y una narrativa que cuestiona los prejuicios humanos. La película, basada en una historia del escritor Ray Bradbury, presenta un enfoque más empático hacia los alienígenas y, como hemos mencionado, su uso del 3D fue innovador, sumergiendo al público en esta experiencia aterradora pero reflexiva al mismo tiempo. Them, 1954. Hormigas gigantes como metáfora del miedo nuclear. Suena algo loco, pero Them lo hace funcionar perfectamente. Esta película, que se tradujo al castellano como La humanidad en peligro, es el padre de todas las películas de monstruos gigantes. La breve sinopsis de la película, dirigida por Gordon Douglas, nos dice así: unos experimentos nucleares crean hormigas gigantes que amenazan y atemorizan al mundo. El punto clave de esta película es la representación del miedo a las armas nucleares, planteando cómo éstas podrían crear criaturas gigantescas. Desde sus aterradoras escenas iniciales en el desierto hasta el clímax en las alcantarillas de Los Ángeles, Them combina ciencia ficción y horror con un mensaje claro sobre los peligros de jugar con la naturaleza y las armas nucleares. The War of the Worlds, 1953. Esta película, traducida al castellano como La Guerra de los Mundos, es un clásico que todos conocemos, basada de la famosa novela de H.G. Wells. La Guerra de los Mundos es quizá la historia de invasiones alienígenas más emblemática de todos los tiempos. La sinopsis de la película, dirigida por Byron Haskin, nos dice así: adaptación de la novela de H.G. Wells sobre la invasión marciana que pone en jaque a toda la humanidad. Por supuesto, esta película, en su versión original, fue ganadora de los Oscars a mejores efectos especiales y su influencia en películas posteriores queda patente. Con efectos visuales que aún impresionan y un guión que captura la esencia de la obra original, esta película sentó las bases para las historias de invasiones que vendrían después. Su final, aunque debatido, es una fiel representación del texto de Wells, por lo que debemos aceptarlo tal y como es. Y antes de pasar al top 3 de las películas más influyentes de los años 50, recordad, de la era del átomo, de la ciencia ficción, pues hacemos un alto para recordar lo que os digo siempre: like si os está gustando el vídeo, suscribiros si aún no estáis suscritos, campanita para que os notifique todos los vídeos. Recordad, el cine tanto delante como detrás de las cámaras y muchísima ciencia ficción. Y por supuesto, pues podéis ponerme por aquí qué películas os ha gustado más de este top 10, ¿estáis de acuerdo con este top 10? ¿Qué película incluiríais también en un posible top 20? O incluso películas que para vosotros son influyentes o que creéis que han sido influyentes. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ponérmelo por aquí, por la caja de comentarios, y ahora vamos a por ese top 3 que nos queda. Invasions of the Body Snatchers, 1956. Cuando los habitantes de un pequeño pueblo comienzan a actuar de forma extraña, nadie está a salvo. Esta película, que se tradujo al castellano como La invasión de los ladrones de cuerpos o La invasión de los ultracuerpos, es un escalofriante retrato del miedo al conformismo y la pérdida de identidad. La sinopsis de la película, dirigida por Don Siegel, nos dice así: una pequeña ciudad se enfrenta a una invasión silenciosa de extraterrestres que duplican a los humanos. Un punto clave de este film es la alegoría del macartismo, el terror psicológico y un final impactante. Más que una simple película de terror, como decimos, esta película es una metáfora perfecta de la política del macartismo y la paranoia social.
Su atmósfera inquietante y su final abierto la convierten en una obra maestra, marcando un precedente para diversos y extraordinarios remakes. Forbidden Planet, 1956. Ciencia ficción y Shakespeare se combinan en Forbidden Planet, traducida al castellano como Planeta Prohibido, una historia futurista de ambición, amor y destrucción. La sinopsis de la película, dirigida por Fred M. Wilcott, nos dice así: una tripulación espacial visita un planeta misterioso habitado por un científico, su hija y un robot llamado Robbie. Uno de los puntos clave de esta película es cómo inspiró a Star Trek, así como los efectos especiales innovadores. Inspirada en La Tempestad de Shakespeare, esta película destacó por su impresionante diseño de producción y su robot icónico Robbie, además de marcar un punto de inflexión de cómo Hollywood abordaba la ciencia ficción. The Day the Earth Stood Still, 1951, y llegamos al primer lugar de este top. Una obra que trasciende al género, The Day the Earth Stood Still o Ultimátum a la Tierra. La llegada de un alienígena con un mensaje de paz nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana. La sinopsis de la película, dirigida por Robert Wise, nos dice así: un alienígena llamado Klaatu llega a la Tierra con un mensaje de paz y una advertencia para toda la humanidad. El punto clave de esta película es la temática antimilitarista y el icónico robot Gord con su frase icónica Klaatu Barada Nikto. Esta película, que nos brinda ese poderoso mensaje antimilitarista, se convirtió en un símbolo de la esperanza y a su vez nos transmitía ese miedo de la época a los alienígenas. Su robot Gord es una de las figuras más reconocibles del cine de ciencia ficción y, por supuesto, como no, esta película inspiró remakes posteriores como Ultimátum a la Tierra. Y hasta aquí este top de las películas más influyentes de los años 50. Recordad que seguiremos viendo tops de películas influyentes de las diferentes décadas. Seguiremos con esa historia de la ciencia ficción, repasando esa historia de la ciencia ficción en el cine y, por supuesto, pues viendo muchísimas más cosas de ciencia ficción con nuestro vídeo de análisis, distopías, etcétera, etcétera. Por supuesto, como he dicho anteriormente, podéis comentar por aquí lo que queráis por la caja de comentarios. ¿Os ha gustado este top? ¿Qué película os gusta más? ¿Qué película me he dejado fuera? ¿Qué película os gusta más de esta década? Ya sabéis cómo va esto, cualquier cosa aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Recordad, like, que ayuda muchísimo, suscribiros, campanita para que os notifique todos los vídeos. Recordad, el cine tanto delante como detrás de las cámaras y muchísima ciencia ficción, redes sociales, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!